Buenas tardes a todos. Gracias por el privilegio de estar aquí, de permitirme estar aquí. Gracias al pastor William por su testimonio. Rodrigo, que fue de alguna manera eh, gestor de esta posibilidad que me dan. Gracias a todos. Yo quiero hablarles hoy de un tema y como ya anunciaron, si surgen preguntas, puede que surjan inquietudes. Eh, yo quiero que, tal como dijeron, que tomen nota o que la vayan escribiendo en el chat, la pueden ir escribiendo en el chat y al final me la van a pasar para tratar de responder todas las que podamos. Yo quiero pedirles que abran sus corazones y sus mentes. Cuando a mí me dicen que voy a hablarle a hombres, yo siento que mi mente se cambia. Cuando yo tengo la oportunidad de hablarle a hombres, en particular, yo digo, Señor, ¿cómo puedo yo desafiar a estas personas, a estos hombres que son de mi propio género y que viven las inquietudes y las experiencias que yo he tenido que atravesar, muchas de ellas también en la vida? Y les advierto, si me permiten, pues yo lo que quiero es desafiarlos hoy. Y un desafío muchas veces contiene cierto grado de confrontación, aunque yo no soy una persona confrontadora, pero muchas veces el mensaje puede ser confrontador y yo quiero que lo tomen con la mayor apertura y humildad posible. Porque como yo digo, yo no me quedo pegado solo, así que yo siento que Dios me ha tenido que desafiar y confrontar muchas veces en este camino. Y muchas de las cosas que yo les voy a hablar hoy son cosas que yo he vivido en mi propia vida, si no todas, y, y de las cuales Dios a través de esas experiencias de desafío me ha ido despertando. Yo quiero también ser instrumento de Él para despertar a otros. Yo voy a hablar de un tema que es escabroso. Les pido que guarden los tomates y las piedras hasta que yo me explique. Pero yo quiero hablar del tema de la prosperidad y del éxito. ¿Okay? Y cuando yo digo que voy a hablar sobre prosperidad y éxito, es posible que algunos que me están escuchando sintieron una emoción, tú sabes, y se le agudizaron los sentidos y los oídos para escuchar qué es lo que yo quiero decir. También estoy seguro que puede haber otros que se les haya apretado el estómago y se pregunten ahora mismo, ¿estaré yo en la charla correcta? Porque hemos oído tantas cosas que eh, yo entiendo que este tema haya que tomarse con pinzas, pero les pido que me regalen este ratico y que puedan juzgar ustedes mismos en el espíritu si les hablo verdad de parte de Dios o no. Lo primero que quiero hablar es del concepto de éxito y prosperidad. Una pregunta que alguien pudiera hacerse es, ¿cuál es la diferencia entre éxito y prosperidad? Pues quiero que sepas que no hay ninguna diferencia. Éxito y prosperidad es lo mismo, son exactamente lo mismo. Lo que sucede es que la palabra, sobre todo ambas palabras, pero sobre todo la palabra prosperidad, se ha ido manoseando con el tiempo y se ha ido degradando. Hoy día, cuando tú dices que una persona es próspera, estás diciendo que es rico o que tiene mucho dinero, cuando realmente el concepto de prosperidad no necesariamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con un estado en la vida del cual yo voy a hablar hoy. Pero para todos los fines, si yo digo, me oyen escuchar de éxito, estoy hablando de prosperidad. Si digo próspero, estoy hablando de exitoso. Vamos a intercambiar, permítanme intercambiar para fines de esta charla estos dos términos, cuando sea conveniente. Ahora, la primera pregunta que deberíamos hacernos y que yo quiero hacernos es, ¿debe o puede un creyente ser exitoso? ¿Puede y debe buscar el éxito? Bueno, algunas personas religiosas aseguran que el tema del éxito no tiene cabida en la iglesia, pero permítanme decirles que eso es posiblemente porque tiene un concepto incorrecto de lo que es éxito, ¿ok? Y yo quiero enfocarlo bíblicamente. Normalmente las personas que se ofenden son personas que están mal informadas, eso es todo, son personas bien intencionadas. Y hay otros, porque lo he visto también, que se ofenden porque precisamente son fracasados. Y al fracasado no le gusta que le hablen del éxito, cuando está en negación. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo contrario del éxito? Lo que acabo de decir. La antítesis del éxito es el fracaso. Por lo tanto, lo contrario de alguien exitoso es alguien fracasado. Decir que un creyente no debe ser exitoso
por defecto implica que debe querer ser un fracasado. Y debemos preguntarnos, ¿y Cristo qué fue? ¿Él fue exitoso o fue fracasado? Es que realmente el éxito y el fracaso se miden, ¿sabes cómo? Por el impacto y el legado que deja una persona. Por lo tanto, Jesús es el hombre, hablando de su humanidad ahora mismo, más exitoso de la historia, porque el impacto de él causó un efecto que incluso no es que todavía quede, es que se ha ido multiplicando. ¿Okay? Cuando vemos otros casos bíblicos, hay un caso que a mí me encanta, que es el de José. Tú sabes que cuando José va a casa de Potifar, él allí es esclavo, y dice la Biblia, no voy a buscar el pasaje, pero lo puedes buscar, dice, y Jehová prosperó a José en casa de Potifar. Quiere decir que él era esclavo, pero próspero. ¿Sabes que después de eso, porque hubo una calumnia contra José, él terminó injustamente en la cárcel? Y en la cárcel dice, pero Jehová prosperó a José en la cárcel. Así que él era preso, pero próspero. En otras palabras, la prosperidad tiene que ver con un aval, con un estado de gracia de Dios sobre tu vida por dos cosas: propósito y reacción. En otras palabras, hay un propósito de Dios y debe haber una reacción del ser humano, y a veces entendemos el propósito, pero no entendemos cuál es la reacción, o la tomamos muy religiosamente. Yo voy de aquí en adelante a compartirles pantalla para, para utilizar unos versículos, algunas imágenes. Quiero citar a algunas personas, creyentes y no creyentes. Este pasaje está en Josué 1, es el clásico, muchas personas, yo sé que lo conocen los que están relacionados con las escrituras. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, le está hablando Dios a Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas. Yo aprendí de Colin Crawford, algunos saben quién fue. Él decía, cuando usted oiga decir, lea en la Biblia, ¿para qué? Deténgase. Deténgase, porque la Biblia le va a revelar propósito. En otras palabras, ¿para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces tenemos problemas con la palabra prosperidad hasta que la leemos en la Biblia, pero la pasamos por alto. Y cuando la tratamos de interpretar, creemos que está hablando de dinero. Y ahí es que nos equivocamos, ¿ok? Por ejemplo, William, que nos testificó, nos confiesa que él estaba metido de cabeza en la cabeza, perdón, en el trabajo, quise decir, y en los negocios, e intuyo que habrá hecho mucho dinero, pero quiero que sepa, yo sé que él está de acuerdo conmigo, que él no era próspero. Él era un fracasado con mucho dinero, como hay personas, ¿ok? Así que prosperidad es algo que hoy no alcanzo ni siquiera a dar un pequeño porcentaje de la dimensión de lo que es la prosperidad, sobre todo cuando tú estás enfocado espiritualmente. Así que nota cómo dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Continúa diciendo el mismo pasaje, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo primero que yo quiero plantear aquí es que se habla en términos, el creyente muchas veces cuando quiere confesar algo de fe o alinear su pensamiento a la escritura, dice que Dios es quien me prospera. Te tengo que corregir. Dios te da las herramientas y Él te prospera a través de las acciones que Él te pone a ejecutar. Por eso dice la Biblia que somos salvos por gracia, pero somos hechos fuimos salvos fuimos salvos por gracia para ser puestos en el camino de obras que Él preparó de antemano para que nosotros andáramos. En otras palabras, hay un camino de acciones. Obras son acciones. En otras palabras, sin acciones no hay prosperidad. Puedes creer todo lo que quieras, puedes tener toda la fe del mundo, y tenemos que ir a Santiago para recordarnos que la fe sin obras es obra muerta. Ahora, yo les aclaré que íbamos a abundar mucho más en esto, y es a lo que quiero llegar. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón. Está curioso porque esto aplica a la mujer también, pero ¿por qué hace tanto énfasis en el varón? Yo voy a hablar en un momento sobre eso. El varón que no anduvo en consejo de malos, o que no anda,
ni estuvo en camino de pecadores. En otras palabras, hay unas acciones que propenden a la prosperidad, pero hay otras que son antagónicas a la prosperidad. Hay ciertas acciones en nuestra vida que son saboteadoras de nuestra prosperidad y de nuestro bienestar. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios, fíjate que está hablando en los dos casos, tanto en Josué como en Salmos, la ley de Dios y la ley de Dios no era solamente, no contenía solamente verdades espirituales, si son verdades espirituales que ramifican una gran cantidad de cosas para la vida. Proverbios, por ejemplo, es un compendio de verdades espirituales aplicables a la vida cotidiana. Proverbios habla de dinero, habla de contra el chisme, del uso de la lengua, de las palabras, de la boca, habla del peligro del adulterio, habla tantas cosas que tienen que ver con la vida. Entonces, ese es el cúmulo de verdades en la ley de Dios que producen o bienestar o fracaso dependiendo de cómo, cuál es el camino que nosotros elijamos. Entonces el 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será, ahora es que viene la consecuencia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Otra vez aparece la palabra prosperidad, que hemos igualado a la palabra éxito. ¿Y por qué es igual a éxito? Porque, bueno, según el diccionario de la Real Academia, éxito es, y yo lo copié, dice, resultado feliz de un negocio, actuación, etc. En otras palabras, ser exitoso es que en tu vida tú veas resultados. Es eso. Resultados felices, los resultados que tú deseas, los resultados idóneos. ¿Quiere decir que todas las cosas van a salir perfectas? No, sino que el resultado neto, a pesar de las pruebas, a pesar de la cuarentena, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, el efecto neto es de bienestar. Eso es lo que es éxito y lo que es prosperidad. Hay un hombre de Dios que se llama Tommy Newberry. Él es un coach norteamericano, pero increíblemente centrado, autor de un libro que se llama El éxito no es accidente. Bueno, la versión en español dice El éxito no es casualidad. Tremendo libro, yo lo recomiendo. Yo se lo recomiendo a todo cristiano y a no cristianos. Y él dijo lo siguiente: éxito es el proceso continuo y proactivo de convertir los deseos de Dios en tus deseos, convirtiéndote hoy un poco más en la persona que por diseño suyo debías ser. Son palabras con luz. Estamos hablando de algo muy profundo. Entonces el éxito tiene que ver con cuánto nos ceñimos al plan que Dios tiene para nosotros. Ahora, sin embargo, hay una dura realidad. Cuando hablamos de éxito, hablamos también de metas, porque estamos hablando del resultado feliz en las cosas que hacemos en la vida. Obviamente, el creyente, cuando tú lees a Pablo, por ejemplo, tú le ves unos planes ministeriales porque él era apóstol. Si tú eres arquitecto, debes tener unos planes en el ámbito espiritual también, pero también en la arquitectura, ¿ok? Cada uno tiene planes, tiene deseos, tiene sueños. Nadie quiere quedarse donde está. Si yo te pregunto, ¿cuánto te ganas tú ahora? Y tú me dices, 4 millones de pesos. Yo te digo, ¿cómo te sentirías si yo te dijera que dentro de 15 años tú te estás ganando 4 millones de pesos? Tú dirías, uy, no le cosa tan espantosa. En otras palabras, tú quieres crecer. ¿Cuál es el problema que tenemos los creyentes con decir, no, es que yo no amo el dinero? Te tengo una noticia, yo no amo el dinero. Yo personalmente, José Aníbal Rivera, a mí el dinero no me mueve. Sin embargo, me doy cuenta que todos queremos crecer. ¿Sabes por qué? Porque las cosas que Dios pone en nuestra mano son para ser administradas a favor de su reino y podemos hacer mucho más bienestar. ¿No te ha pasado que tú quieres ayudar a alguien y tú dices, ¿cuánto quisiera tener yo ahora? 5 millones para resolverle el problema a esta persona. ¿Y por qué no puedes ser instrumento de Dios para ayudarle o para sembrar? Porque no tienes. Ahora, ¿por qué no tienes? Ahí es que vamos a estar hablando en este momento. Hay una dura realidad. Yo no sé si tú eres de los que hace lista de metas para el 1 de enero. Quizás has escuchado esto antes, no sé. Pero hay una realidad y es que la lista de metas del 2020 es posible que haya sido prácticamente la misma lista del 2019 y del 2018 y del 2017. Y te tengo una noticia, va a ser la misma del 2021, a menos que hoy tomes una decisión.
Los estudios dicen que el 97% de las resoluciones de Año Nuevo, en otras palabras, de estas metas, se quedan sin cumplir. En otras palabras, que solamente el 3% se cumplen. Otro estudio reveló que el 30% de las metas que tú te pones para Año Nuevo, de estas mismas metas, se rompen en la primera semana. En la primera semana. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Bueno, para los que son casados, quiero que sepas una cosa. Yo digo algo bastante atrevido. Es mi postura, pero creo que tengo sustento para esto. Yo creo que habrán oído que el divorcio está en una situación alarmante, porque ya sobrepasa en la mayoría de los países el 50%. Y si las cifras no son mayores, es porque muchas parejas hoy día no están decidiendo no casarse, sino que conviven. Y hoy día es abrumadora la cantidad de parejas que viven sin casarse. Por lo tanto, cuando se separan, no engrosan las estadísticas de divorcio. Pero si las incluyeran, posiblemente estuviéramos hablando de un 70, no sabe Dios cuánto porcentaje. Pero yo creo en mi corazón que la causa número 1 del divorcio es el fracaso del hombre, del varón. El fracaso del hombre es la causa número 1. ¿Por qué? Porque se ha dicho, tú buscas cifras y algunos dicen que el adulterio, unas cifras dicen que es la primera causa, otros dicen que no, que es el tema financiero, otros dicen que está en empate. Pero sea como sea, ha habido algo en el carácter del hombre, una carencia en el carácter, que de alguna manera fue la que tuvo impacto. Algunos dicen, no, pero es que a veces es culpa de la mujer. Sí, puede darse el caso, pero no hablemos de las excepciones, hablemos de las reglas. Porque el hombre fue puesto en el hogar para gobernar, y gobernar en amor y por amor, y gobernar como se gobierna, como gobierna Cristo, que es para la iglesia, para bendecir la iglesia, aunque Él es el Señor de señores. Entonces, el hombre que gobierna su casa con equidad, con amor, con generosidad, con firmeza, con claridad, sobre la base de los fundamentos de los principios universales, y es un hombre cuyas reglas en la casa son para cuidar y para proteger, que fue lo que Dios mandó a Adán en el Edén, es un hombre que está ejerciendo su liderazgo y que está teniendo éxito en ese aspecto. Hay una frase de Sam King. Sam King es un autor y es un profesor e incluso filósofo norteamericano, pero dijo algo tremendo y se lo quiero citar. Él dijo lo siguiente: hay 2 preguntas que todo hombre debe hacerse. La primera es, ¿hacia dónde me dirijo? Y la segunda es, ¿quién me va a acompañar? Si inviertes el orden de estas preguntas, estás en problemas. Y esto es tremendo porque lo que está diciendo es que muchos hombres lo que quieren es, bueno, quiero una mujer. Me caso o no me caso, pero tengo mujer y ni siquiera sabes para dónde vas. No hay metas en tu vida, no hay claridad, no hay principios, no hay fundamento. Entonces estás arrastrando a una persona hacia un futuro que nadie conoce, con razón los divorcios. En otras palabras, un hombre que está enfocado en que tiene una responsabilidad de éxito en su vida delante de Dios y delante de su esposa, es un hombre que va casi a la segura a un matrimonio exitoso también. ¿Okay? Yo le llamé a esta enseñanza, y perdonen que sea tan dramático, salvo pero fracasado. Ese es el nombre de este tema, salvo pero fracasado. Porque el creyente se conforma con el cielo y dice, bueno, yo soy salvo y ya tengo a Cristo en mi corazón, tengo el Espíritu Santo, hablo en lenguas, yo diezmo, yo esto, lo otro, y de alguna manera justifican el hecho de que lo importante lo tienen. Ok, quiero que sepas que lo más importante lo tienen. Pero lo más importante, no descarta lo que está segundo en la lista, que tiene que ver con tu misión, tiene que ver con lo que tú se supone que estás haciendo aquí en la tierra. Y si no tienes éxito en eso, fracasaste en la tierra. Es más, la parábola de los talentos, no la voy a traer ahora ni la voy a explicar, solo la comento para aquellos que la conocen. No habla de salvación, habla de misión. Habla de lo que el amo, que representa a Dios, le entrega a cada uno para que cumpla una responsabilidad. Y de las 3 personas, solamente 2 fueron exitosos con lo que les entregaron. Claro, alguien puede decir,
¿Y qué pasa si yo no he sido realmente exitoso hasta ahora? O no sé si lo he sido o no. Ok, pues te voy a ser franco. Si fuera el momento para uno lamentar o para uno quejarse, pues ninguno tendría esperanza. Yo no la hubiera tenido tampoco. Esto no es hora de lamentar el tiempo que hemos perdido, eh, ni que nos va mal, es que estoy demasiado endeudado, es que mi matrimonio es un desastre, es que yo estoy mal en el trabajo, por ejemplo, en lo que sea. Ok, la pregunta es qué vamos a hacer de aquí en adelante. A mí me encanta como lo plantea T.D. Jakes. T.D. Jakes tenía una enseñanza que se llamaba, o una frase que usó, que decía, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? ¿Sabes qué? No importa lo que hayas hecho hasta ahora. Yo creo que el nuevo nacimiento tiene la gente ve el nuevo nacimiento como un episodio, de hecho lo es un momento, un suceso. Pero para mí es un suceso que irradia y que produce unos segundos y terceros y cuartos nuevos nacimientos. No estoy diciendo nada bíblico, estoy diciendo, pero quizás entienden la experiencia. En otras palabras, que a lo mejor 1 o 2 años después ocurre algo que tú dices, Dios mío, ¿qué fue esto? Me siento nuevo, pero no fui nuevo cuando nací de nuevo. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando tú lees eso en Juan 8, te das cuenta que dice, y habló Jesús a los que habían creído en él. En otras palabras, que a los que ya creemos, esa palabra sigue echando raíces por dentro y va creando unos nuevos niveles de libertad, unos nuevos niveles de conocimiento y unos nuevos niveles de éxito, ¿ok? Y de bendición en la vida para poder cumplir aquello para lo cual fuiste enviado a esta tierra. Si no te levantas, si no actúas, ahora en la cuarentena, por ejemplo, será esta cuarentena y no tú la que va a determinar tu futuro. Y el primer paso para una vida exitosa es hacer un diagnóstico honesto de nuestra vida. Yo quiero compartir con ustedes 5 indicadores de que estás fracasando. Les dije que el tema sonaba un poquito, no quiero ofender a nadie, ¿ok? El primer ofendido soy yo, si lo fuera a tomar porque yo tuve que ser confrontado con estas verdades de manera dura, 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 no saben cómo. Y me ha sacado lágrimas en mi vida. Y le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad, me ha dado la oportunidad de tomar acción cuando no lo había tomado antes, de comenzar a levantarme y a ver el efecto de eso en mi vida, en todos los diferentes renglones. 5 indicadores de que estás fracasando y te tengo una advertencia. No es lo que tú crees, ¿ok? Quizás, creo yo. Estas son cosas, lo que voy a traer ahora son cosas muy prácticas, muy, muy prácticas de la vida cotidiana. Indicador número 1 de que estás fracasando. Si estás muy cómodo en tu vida. ¿Estás muy cómodo? Claro, no debemos confundir estar cómodo. Estar cómodo es lo que se conoce como la zona de confort. No lo debemos confundir con contentamiento. Contentamiento es un principio bíblico, ¿ok? Pero este solamente significa que yo me debo sentir feliz y satisfecho con lo que tengo. ¿Eso quiere decir que no deseo más? Vamos al ejemplo de tu salario. ¿Desea ganar más? Si el jefe te dice, quisiera duplicarte el salario o dejártelo igual, decide tú. Yo dudo que tú le digas, a mí me da igual, yo no tengo aspiraciones. Todos queremos crecer. La pregunta es, ¿estás feliz con los 4 millones? Si estás infeliz, no estás ejerciendo el principio del contentamiento. Y el principio del contentamiento es fundamental para la felicidad y para el éxito. Quiere decir sentirme feliz con lo que yo tengo, ¿ok? Satisfecho y ser un mago y ser hábil para poder sacar el mayor provecho de lo que Dios me ha dado en este momento, que no es todo lo que me va a dar. La zona de confort es el contentamiento. Zona de confort es otra cosa. La que estoy señalando en este momento es la zona de confort. Es un estado mediocre en el que yo he estado o estuve por tanto tiempo. Y es en el que solemos acomodarnos los seres humanos. Y este estado, esta zona de confort, se caracteriza por ejemplo, la pereza, por el temor. Muchas veces no emprendemos. Muchas veces Dios pone ideas en tu mente, sean de emprendimiento, sea de ministerio, sea de lo que sea, y posiblemente no la ejecutas por temor. El comodismo, la gratificación inmediata, en lugar de ahorrar, pues prefieres gastarte ese dinero y comprarte el televisor que estás deseando. La inacción, todo ese es el estado, esas son las características que describen un estado de zona de confort, de estar cómodo. Y evidentemente, yo no sé, mi hermano querido, si ves lo mismo que yo, pero yo no veo que este estado cumpla el propósito de Dios,
ni honra a Dios. ¿Okay? Cuando dejamos de crecer, todo lo que nos rodea se detiene. Y resulta que solamente en el estado de incomodidad es que hay crecimiento. Rick Warren una vez escribió, cada vez que Dios se dispone a madurarte, primero tiene que incomodarte. Y eso es muy sabio. Porque cuando te mantienes en la zona de confort, no hay crecimiento. Ahí hay un estancamiento tremendo. Y es la zona más peligrosa en la que puedes permanecer. Cuando dejamos de crecer, todo lo que nos rodea se detiene. Yo quiero compartir un pasaje que está en Génesis. Miren lo que dice. Y tomó Taré a Abraham su hijo, Taré, papá de Abraham, Abraham el patriarca. Tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Escuchen esto. Salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. En otras palabras, ¿cuál era el destino? Tierra de Canaán. Sin embargo, los que sabemos un poquito esta historia, sabemos que Abraham llegó a Canaán sin el papá. Mira lo que pasó. Y vinieron hasta Harán, punto intermedio, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. En otras palabras, Taré fue llamado también hasta Canaán, pero él murió en Harán. ¿Tú sabes lo que está diciendo eso? Que cuando tú te acomodas y te quedas en un punto intermedio que no fue a donde Dios te llamó, ahí vas a morir. Y no se va a cumplir. No se va a cumplir lo que Dios quería hacer. Si tu vida está estancada, también lo va a estar tu vida espiritual. También van a estar estancadas tus relaciones. Va a estar estancada tu cuenta bancaria. Todo va a estar estancado. Te comparto un pensamiento de Teresa Bell Foy, que es una mujer de Dios, norteamericana, también influenciadora de millones de personas. Ella dijo lo siguiente: si no te gusta el tamaño de tu negocio, de tu ministerio o de tu cuenta bancaria, aumenta tu propio tamaño. En otras palabras, tienes que crecer tú para que las cosas crezcan. Segundo indicador de que estás fracasando. Si detestas tu trabajo. Wow. Cuando yo leí esto alguna vez, y lo aprendí precisamente de Terry Sabal, yo dije, esto está muy duro. ¿Y por qué esto es importante? ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? Bueno, un trabajo típico consume aproximadamente la tercera parte de nuestra vida. Ese es el cálculo. Y resulta que el 80% de los norteamericanos dicen sentirse miserables en sus trabajos. Dime tú si estás de acuerdo en que es imposible que estemos cumpliendo el propósito de Dios si nuestra vida se caracteriza por un rechazo y un desprecio hacia aquello que hacemos como ocupación. Una tercera parte del tiempo. Obviamente vamos a vivir experiencias de aprendizaje en las que nos toca ejecutar cosas que no nos gusten. Eso es parte del proceso de maduración. Pero ese estado no puede ser nuestro destino. Si tú estás haciendo tu trabajo, ese no es tu destino. Si llevas tiempo detestando tu trabajo, algo no está en orden. Y es posible que ese tiempo te desviaste de lo que Dios tiene para ti. Pudiera ser. Solo te lo digo como materia de reflexión. Indicador número 3. Si tu mejor amigo es la televisión. Esto es interesante y alarmante. El americano promedio ve cerca de 4 horas de televisión al día. ¿Sabe cuánto representa eso? 120 horas al mes, 1,460 horas al año. Y a ese paso, esto yo lo leí y yo no lo creí y me fui a hacer los cálculos. Y me dio exactamente a este paso. A los 60 años de estar trabajando, una persona habrá consumido, escucha, 15 años de su vida frente a esa caja cuadrada. ¿Okay? Y obviamente, hay quien dice, no, yo no veo televisión. Sí, pero es porque reemplazó el televisor por el Facebook, por las redes, por el internet, por estar navegando. Así que estamos hablando de lo mismo. Porque esto es importante, porque el tiempo es vida. Si desperdicias tu tiempo, desperdicias tu vida. De todos los recursos que nos entregó Dios para administrar, el tiempo es el más valioso y es el más escaso. Y es el único que no se regenera ni se recupera. Aquello que pasó, pasó y no hay forma de recuperar. Indicador número 4.
si tienes excusas para no haber alcanzado lo que debías. Para mí esta es dramática. Yo era el genio de las excusas y de las disculpas. Cuando una persona fracasada explica su mala situación, tiene memorizada una lista de razones de por qué fue que no logró lo que pudo haber logrado. Le llama razones, pero en realidad son excusas. Y resulta que la excusa es el lenguaje del fracasado. Es que yo quería ir a la universidad, pero no pude porque ese parlamento que tiene la persona después de eso es una mentira memorizada. Son verdades lo que está diciendo, pero no es cierto que por eso no pudo hacerlo, porque personas en peor condición han logrado mucho más. Es que mi papá se fue de la casa y me tocó salir a trabajar y por eso no estudié. Mentira, otros lo han hecho. Es que no había plata y se me enfermó alguien en mi familia, entonces no pude estudiar. Mentira, otros lo han hecho. Siempre se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Dios te inquieta algo, te da la capacidad para lograrlo también. Así que estar dando excusas es decir a Dios mentiroso. Hay un hombre que se llamó Jim Rohn. Fue un hombre prominente. Fue un influenciador del siglo pasado, considerado de los genios de estos temas del éxito. Y un hombre muy equilibrado. Pero él venía de un trasfondo humilde. Él fue un campesino joven. O sea, cuando joven fue campesino, fue humilde. Y él abandonó la universidad al año de haberla iniciado. Él llegó a ser un empresario sumamente, extremadamente exitoso y conocido por su sabiduría, e incluso fue mentor de muchos hombres que eventualmente, posteriormente, se hicieron también exitosos y famosos, muchos de los cuales hoy siguen hablando de Jim Rohn. Cuenta Jim Rohn que un día, cuando en su juventud él buscó acercarse a un mentor, un hombre muy exitoso, para que lo dirigiera y lo ayudara, este hombre le pidió que le hiciera una lista de todas las razones por las que él no había podido alcanzar sus metas. Entonces, el joven Jim Rohn hizo su lista y se la entregó, y dice que ahí mencionaba todo, de su padre, su formación, la situación del país, y el mentor, su candidato a mentor, vio su lista y le dijo, pero ¿por qué no estás tú en la lista? Y él cuenta que su lista cambió en el camino, y su lista eventualmente, posteriormente, tenía un solo ítem, que era él mismo. Él se hacía responsable de las cosas que no había logrado. Y él dijo algún día lo siguiente: si realmente deseas algo, encontrarás una manera. Si no, encontrarás una excusa. Tremendo. Y también Tommy Newberry, a quien cité hace un rato, un hombre de Dios, un coach importante en los Estados Unidos, él dijo lo siguiente: la marca de un individuo espiritualmente maduro y mentalmente saludable es la aceptación completa de la responsabilidad en la vida propia. Cuando tú aceptas responsabilidad total, estás reconociendo que eres la causa de todas tus elecciones, decisiones y acciones. Como también alguien dijo, tú te encuentras hoy en el lugar exacto que tú elegiste estar. Indicador número 5. Se acostumbra a revivir los buenos tiempos pasados. Quien habla con demasiada frecuencia de sus éxitos pasados, de lo bien que le iba, o de lo que había estudiado, las personas que conoció, los contactos que tenía, o el dinero que tenía, no ha logrado mucho en el presente. Quien habita en el pasado permanece en el pasado y pierde la noción de dónde le quiere llevar Dios hoy, por estar mirando hacia atrás. Quiero que sepas, hermano querido, que todo lo que Dios tiene para ti está adelante, no está atrás. Uno mira hacia atrás para aprender, o para motivarse, o para no repetir ciertas cosas. La Escritura hace una advertencia cuando Jesús dice: acordaos de la mujer del otro. En otras palabras, acuérdate. Uno mira hacia atrás para aprender cosas, pero ella perdió su futuro por estar mirando su pasado. Hay una escritura también, cuando Dios le habla a Israel, se encuentra en Isaías 43 y dice lo siguiente: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago una cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Por si acaso algunas personas han usado este pasaje
como para referirse a no recordar cosas malas. No. En el contexto, si tú lees este pasaje, lo que está diciendo es que no estés recordando la gloria antigua, que no te estés aferrando a lo que Dios había hecho en tu vida antes, excepto para aprender. Pero lo que Dios tiene para ti está al frente. Lo mejor no ha ocurrido todavía en tu vida. Tenlo por seguro. Si tus recuerdos, como alguien dijo, si tus recuerdos son mayores que tus sueños, estos recuerdos van a matar tu futuro. Ahora bien, cuando uno hace un inventario como este, como la primera vez que yo lo hice, yo dije, Dios mío, Señor, estoy frito. Como dicen en Colombia o en la costa, la peleé en todas. Sin embargo, algo importante sucedió porque yo tomé esto en serio. Y aprendí que todo cambio grande, es que cuando uno ve todo esto, uno ve algo abrumador, es demasiado, son demasiadas cosas las que tengo que atender. Pero todo cambio grande realmente es resultado de la suma de de varios cambios pequeños. Como también alguien dijo, tu futuro está escondido en tus rutinas diarias. Lo que tú haces pequeñito todos los días es lo que construye lo grande a donde Dios te quiere llevar. Y la única manera de traer cambios grandes a nuestra vida es haciendo cambios pequeños que necesariamente tienen que centrarse en lo que hacemos todos los días. Los grandes hombres de la historia, así como los hombres y mujeres más exitosos hoy día, no solo practican ciertos hábitos y ciertas rutinas, sino que las protegen y las guardan sabiendo que estas son el fundamento de sus victorias. Posiblemente saben quién es John Maxwell, un gran líder del mundo y un hombre de Dios. Él cuenta que a menudo se le acercan personas a preguntarle, ¿cómo puedo yo prosperar? ¿Cómo puedo yo tener éxito? ¿Cómo puedo alcanzar mis metas? ¿Por dónde comienzo? Y que su respuesta siempre es, bueno, muéstrame cuáles son tus rutinas diarias, las que haces día a día para poderte opinar. El principio detrás de esto es lo que se conoce como el poder de las acciones pequeñas. Son cosas muy pequeñitas. Así como la mosca daña el perfume y la zorra echa a perder también la hortaliza. Acciones correctas pero repetidas todos los días empiezan a producir toda una piedra pesada de verdad, de justicia, de bendición y de éxito. Así como una gota de agua cayendo continuamente sobre una piedra hace un hueco. Cree que algo pequeñito todos los días puede causar algo en tu vida. Claro, cuando somos cristianos decimos, pero es que yo oro. No basta con orar. Te tengo una mala noticia. No basta con orar. Yo he conocido personas con una vida de oración, pero asombrosa, pero viven fracasados. ¿Cómo es posible eso? ¿Sabes por qué? Porque cometemos el error a veces de ir delante de Dios a pedirle que Él haga un milagro. Pero no sé si te ha pasado esto. Muchas veces tú vas a tu intimidad a orarle a Dios y cuando crees escuchar su voz, lo que recibes son instrucciones. Y eso no nos gusta. ¿Sabes por qué? Porque más veces que menos, el milagro ocurre en la medida en que tú vas y te lavas en el estanque de Siloé, en la medida en que tú entiendes qué es lo que Dios quiere que hagas para salvar tu matrimonio, lo que quiere que hagas para salvar tus finanzas, lo que quiere que hagas para iniciar tu ministerio, son instrucciones. Así que si tú vas a orar, pero cuando nos levantamos no hacemos lo que Dios nos dijo en oración, la oración no nos sirve. ¿Okay? Son milagros. Dios está esperando hacerlos a través tuyo. Recuerda que ni los milagros ni las victorias ocurren de rodillas. Siempre es después que te pones de pie. No hay un solo caso bíblico, yo recuerde, en el que Jesús hizo un milagro en su tiempo de oración. Siempre fue estando presente y actuando proactivamente en cada una de las situaciones. Cuando tú te presentas delante de Dios en oración, lo más probable, repito, lo que vas a recibir son instrucciones. Claro, tú te preguntarás, ok, ya entendí, pero no basta con creer, yo soy una persona de fe. No, no basta. Como ya les mencioné, Santiago nos advierte que la fe sin obra es muerta y que aún los demonios creen. Por lo tanto, parece ser que no es suficiente creer. ¿Okay? La fe es el fundamento, pero un efecto necesario de la fe, incluso la evidencia de la fe, según Santiago, es la acción. Ahora bien, como le decía,
Tu futuro es tan solo la cosecha de la suma de tus actos presentes. Y el factor de mayor influencia para crear tu futuro son tus hábitos y son tus rutinas diarias. ¿Qué es lo que haces de manera continua? Repito, tu futuro está escondido en tus rutinas diarias. John Maxwell, a quien ya cité, pero se lo muestro, él dijo lo siguiente: si me permites mirar tu vida de cerca por 24 horas y ver cuáles son tus hábitos y tus rutinas diarias, te diré cómo terminará tu vida. Son palabras duras. En otras palabras, me convierto en profeta solamente en observarte. Porque al yo ver tu estilo de vida, yo sé para dónde vas. Es un hecho confirmado, incluso por estudios científicos, que casi todas las personas que han alcanzado mucho en sus vidas, creyentes y no creyentes, tanto en lo financiero como en lo laboral, en lo social, en lo espiritual, en lo ministerial, casi todos comparten una característica en común, y es ese conjunto de rutinas que llevan a cabo diariamente. Así, y también miles de personas que no fueron exitosas han salido de la mediocridad, han salido del fracaso hacia una vida de éxito, de bendición, de propósito, a través de lo que se conoce como un plan de crecimiento personal. En otras palabras, ¿qué hago para salir de esto? Vamos a hacer un plan. Se le conoce como un plan de crecimiento personal y hay miles de personas en el mundo haciéndolo, cristianos y no cristianos. No te ofendas si un no creyente prospera más que tú, si es que él hizo lo que tú no hiciste, porque a mí me da rabia. He sido pastor por más de 20 años y soy coach de vida hace 8 años, pero en este tiempo de aprendizaje, porque he aprendido demasiado, me ha dado rabia, y se lo he dicho a la iglesia cuando me dirijo a ella, me da rabia darme cuenta que personas fuera del reino están descubriendo principios que se supone que los cristianos poseemos hace mucho tiempo en las escrituras y que no estamos atendiendo ni estamos ejecutando por simple distracción o porque nos enseñaron lo incorrecto no sé, en la iglesia. Pero un plan de crecimiento personal es fundamental. Nos dijeron a lo mejor que tienen que orar, leer la Biblia y ayudar y ya, o sea, pero realmente primero es más que eso y segundo, ¿por qué? La idea de este plan de crecimiento personal es desarrollar los hábitos que te van a llevar a la vida que Dios quiere, a la vida de prosperidad. No es viendo Netflix. No estoy diciendo que sea malo. Estoy hablando realmente de cuál es la proporción de las cosas que nosotros hacemos en la vida, en lo cotidiano. ¿Okay? Hay específicamente, yo quiero en estos últimos minutos mencionar 5 hábitos que han demostrado causar este efecto de bienestar. ¿Y cómo se ha demostrado? Esto está estudiado. Hay estudios científicos. ¿Okay? Y la ciencia no choca con la escritura, eso es una falacia. Y cuando la ciencia se mete a investigar algo, normalmente lo que ocurre es que descubre lo que nosotros sabemos hace miles de años, porque la escritura nos lo había dicho. Hay 5 hábitos. Hay otros más, pero hay 5 que son como comunes y se los quiero compartir como parte del cierre de esta reflexión que les he traído. El plan de crecimiento personal debe centrarse en la formación de 5 hábitos que han demostrado producir una vida exitosa. El primer hábito, y esto yo lo enseño a cristianos y a no cristianos, creyentes y no creyentes, orar y meditar, una vida de intimidad con Dios. Tiempo con Dios, todos los días. Recuerda que la oración no es solo para pedirle, es para escucharle. Y en el momento de oración, yo no sé cuántos hacemos en esto, pero ese es un momento de meditar. ¿Y qué es meditar? Yo no estoy hablando de meditación trascendental, ni cruzar las piernas, ni hacer ejercicios de respiración. Estoy hablando de la meditación bíblica. Tiene que ver con mi evaluación personal ante las verdades de Dios, ante las verdades eternas. ¿Cómo estoy yo ante esta realidad? Si yo sé, por ejemplo, que yo debo hacer tal y cual cosa, ponte cualquier cosa, ahorrar. ¿Sabes que el ahorro es bíblico? No voy a hablar de eso ahora, pero... Ok, en mi momento de oración, no es Señor, permíteme ahorrar. Es también, ¿por qué no lo he hecho? Y ahí no empezar a disculparse, lo que pasa es que no me sobra la plata, ya caíste en el error de estar buscando excusas. Las personas más pobres
Han sabido ahorrar si lo hacen bien. Supe el caso de una mujer en Bogotá, en el área del 7 de agosto, que es la viejita de los tintos. Y esa viejita le presta plata a los negocios, a los empresarios. Y estoy hablando de mucho dinero. Dicen que ella presta 50 millones, 70 millones. ¿Cómo es posible? ¿No es la viejita de los tintos? Sí, que hizo ahorrar. No sé cómo hizo, pero lo hizo. Ahorrando, ahorrando, ahorrando por años y décadas, vendiendo tintos se convirtió en prestamista. En otras palabras, solo un ejemplo, es evaluar en ese momento de oración. Señor, dime qué debo hacer y evaluarme por qué no lo he hecho. ¿Qué va a pasar si lo comienzo a hacer ahora, de aquí a un año, de aquí a dos? ¿Qué va a pasar si no lo hago? ¿Se va a enquistar este problema de escasez? ¿Se va a empeorar? Ese es un momento para cuestionar tus sueños. ¿Tienes sueños? ¿Tienes deseos? ¿Por qué? Es que yo quiero ser un gran empresario. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? No sea que la carne nos meta un gol y caigamos en avaricia. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así que es un momento para cuestionar nuestros sueños, para cuestionar nuestras metas delante de su presencia. Y esto es importante. Registra en un journal, en un cuaderno tuyo, donde tú anotes eso. Yo era enemigo, yo siempre fui perezoso para escribir porque no había entendido la importancia de qué sucede a nivel neurológico, cómo se articulan las ideas y los pensamientos cuando yo escribo las cosas que me vienen a la mente. Y las cosas que Dios te diga, escríbelas. O las que creas. Es que yo no sé si fue Dios, pero como no sabes si no fue Él, pues escríbelo. No pierdes nada. Registra todo. Recuerda, no basta con orar. La oración no es tanto para producir milagros de Dios directamente que nos saque del lío en el que nos metimos, que muchas veces lo hace en su gracia, sino para pedirle dirección sobre cómo se van a dar esos milagros. Y cuando te llegan esas instrucciones, recuerda anotar. Segundo hábito. Escucha diariamente un mensaje de estímulo y de fe. Todos los días debemos alimentarnos la mente a través de algo que nos diga algo poderoso. Pablo decía que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta frase, el oír por la palabra de Dios, le han dado 1000 interpretaciones. La más con la que yo mejor conecto es que el oír es mandamiento de Dios. El oír viene por palabra de Dios. En otras palabras, se nos manda a escuchar la palabra. Si tú tienes otra interpretación, igual el efecto final no puede ser muy diferente. Pero exponte a eso. Y voy a decir algo que algunas personas a lo mejor no estén de acuerdo conmigo, y yo lo acepto. No siempre es material cristiano. Primero, he encontrado material supuestamente cristiano que no edifica porque está lleno de errores teológicos, está lleno de culpabilidad. Hoy yo no los estoy metiendo en culpabilidad, yo los estoy desafiando. Muchas veces la información dice, wow, Señor, tengo que hacer algo. Pero mensajes de culpabilidad o mensajes de derrota o mensajes de lo que tú quieras, que no realmente te alimenten el espíritu, yo no creo que sean mensajes positivos. Como tampoco los mensajes de la superfe, los mensajes, digo, perdónenme si hay alguien que es adepto a estos mensajes, pero esa es mi postura. ¿Okay? Mensajes de superfe, de los millones, de que Dios te quiera hacer millonario, yo no comparto ni concurro con esa postura y no creo que es saludable tampoco. ¿Okay? Y yo quiero que entiendas que hay mensajes. Yo he oído mensajes de personas no cristianas que son tan centrados que es bíblico lo que están diciendo. Lo que le falta es arrepentirse de sus pecados para que lo veamos en la eternidad con nosotros. Nos está enseñando principios reales y verdaderos. Y muchas veces necesitamos escuchar eso para poder tomar decisiones en el día y actuar correctamente en dirección a esas metas y esas cosas que sabemos que Dios nos está queriendo impulsar. No sientas temor de si es una buena fuente. Es decir, es que no es un hijo de Dios, es que el diablo lo usa. Si el diablo usa hasta predicadores, por favor. Por lo tanto, tú tienes una responsabilidad. Escucha todo, retén lo bueno, tú eres una persona de la palabra. Tú sabes decir, no, ahí se nota que no entiende la verdad de Dios, pero esto otro que dijo está tremendo. Y cómo nosotros nos alimentamos. Cuando tú vas a estudiar arquitectura, tú no vas
seminario bíblico, tú vas a una universidad y aprendes de maestros seculares porque ellos son los que saben. Así que recuerda eso. Tercer hábito. Lee material constructivo. Cuando digo constructivo, vuelvo a lo mismo. Es que obviamente leer la escritura para estar lleno de palabras. Pero hay cosas que no están en la Biblia. Y perdona si alguien con esto se espanta o se ofende. Y vuelvo a lo mismo. Si tú vas a estudiar medicina, tú no vas a seminario, tú vas a una universidad donde enseñan medicina. ¿Y qué es lo que haces tú? ¿Cuál es el llamado que tú sientes? Tú eres, por ejemplo, ingeniero. Esa fue la carrera que tú sentiste, por la que sentiste pasión y la sigues ejecutando. Y a lo mejor naciste de nuevo, estás en el Señor y sientes el gozo de la salvación y estás yendo a la iglesia y tú te das cuenta de que eres una nueva criatura y todo eso, pero tú no dejaste la ingeniería. ¿Por qué? Tú te sientes realizado ahí. Es más, Dios te ha utilizado en ese lugar de trabajo. Y si no te ha utilizado, te quiere utilizar. Por lo tanto, tú sabes lo que sería excelente, que tú fueras el mejor ingeniero de la empresa. ¿Por qué? Porque eso habla de tu Dios. ¿Ok? Y porque te abre puertas. Debes ser el mejor. Mira lo que dice Deuteronomio. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, dijo Moisés, varones sabios y entendidos y expertos. Escucha esto, para que yo los ponga por vuestros jefes. En otras palabras, no pensemos en ascender en nuestras empresas si yo no soy competente en lo que hago. No es que estoy muy ocupado predicando la palabra. Entonces, deja la ingeniería y vete a estudiar a un seminario y predica la palabra. Pero si Dios te tiene siendo ingeniero, se supone que seas el mejor. Si no eres el mejor, por lo menos que trates, ¿ok? Porque por lo menos muy bueno vas a hacer. Pero se supone que estudies, que leas, que te instruyas en aquello que Dios te puso a hacer. Si acaso tú sientes que lo que estás haciendo no es aquello a lo que Dios te llamó, entonces empieza a formarte. Empieza a formarte, hay un micrófono abierto, perdón. Empieza a formarte en aquello que tienes carga, que tú dices, esta es mi pasión, este es mi sueño, yo sé que Dios me está llamando a eso. Pues empieza a formarte en esa dirección, ¿ok? Quizás estás llamado a dar el salto y no necesariamente a seguir haciendo lo que tú hacías. Mira lo que sucedió en el caso de Daniel. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, cuando estaba en cautividad en Babilonia, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En otras palabras, ¿sabes qué? Lo único que te va a llevar a ti a los niveles a nivel empresarial o secular o profesional son tus estudios. Dios te puede abrir puertas, pero a lo mejor nos las cerramos nosotros mismos cuando no estamos capacitados. En otras palabras, es importante leer, es importante crecer en aquello que hacemos. ¿Ok? Un solo libro, un comentario que quería mencionarles, un solo libro puede cambiarle la vida a una persona para siempre. Un caso de Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo. Él dice que él es quien él es hoy por un libro que cayó en sus manos por accidente en el 1949. El inversionista inteligente se llama el libro, recuerdo. Él dice, ese libro cambió la trayectoria de mi vida y si no hubiera caído en mis manos yo no sería hoy quien soy, ni tendría lo que tengo. Un solo libro puede cambiar el destino de una nación. Te voy a compartir un caso bien interesante. Y este no lo leí en ningún sitio. Este caso lo sé a través de una persona cercana, que ha estado cerca de esta situación, además sustentado obviamente por lo que tú encuentras en artículos y en noticias. El actual presidente de Ruanda se llama Paul Kagame. Lo tienen ahí. Presidente de Ruanda. Este hombre cogió una nación golpeada. No sé cuántos saben que Ruanda en el 94 tuvo uno de los peores genocidios de la historia, donde no hay claridad de cuántos asesinaron, pero puede estar cerca del 1.000.000 de personas. Y él cogió un país golpeado todavía a través de diferentes administraciones. Y este hombre le cayó un libro en sus manos. Algunos quizás han escuchado hablar de ese libro. Ese libro se llama Una vida con propósito, del pastor Rick Warren. Perdón. Ese libro, dice él, que le cambió el chip.
le cambió la mente. Ese hombre recibió a Cristo. Ese hombre empezó a indagar en las verdades de ese libro y consiguió al pastor Rick Warren. Hoy día son amigos. Y él viaja con cierta frecuencia a California a reunirse con el pastor Rick Warren y con base en todo lo que ha aprendido. El pastor Rick Warren es el mentor de él, pastor personal de él. Está aplicando estas cosas a nivel de gobierno y el país ha estado experimentando una bonanza y un tiempo espectacular. ¿Por qué? Porque un día un libro cayó en sus manos. No debemos pensar en la lectura como una obligación, sino como una oportunidad. ¿Okay? Si lees las estadísticas, te enterarás que la gente bien próspera, por ejemplo, la gente de dinero, lee muchísimo. Leen mucho, en promedio 2 libros al mes. Y los pobres no leen. Eso está probado por estadísticas. ¿Sí? Usando también el ejemplo de John Maxwell. John Maxwell dice que cuando él era niño, su papá le pagaba a él, a su hermana y a su hermano para que leyeran libros 30 minutos al día. No le pagaba para que lavara el carro o para que cortara el césped, sino para que leyeran. ¿Qué pasó? Cuando él y sus hermanos se graduaron de bachillerato, eran de los 3 más adelantados en toda la institución académicamente, en contraste con sus compañeros. Cuando su hermano se graduó de la universidad, ya era millonario. John Maxwell a los 28 años tenía la entidad sin ánimo de lucro número 10 en tamaño en los Estados Unidos. La hermana a los 27 años era la directora general de un hospital en Ohio. Y Bill Gates una vez, perdónen un momento, que estoy una pequeña carraspera, disculpen. Bill Gates dijo algo tremendo, miren lo que él dijo. Sea amable con los nerdos, porque la probabilidad es muy alta de que termines trabajando para uno de ellos. ¿Okay? Cuarta rutina. No voy a abundar mucho en esta, pero se ha demostrado que las personas exitosas hacen ejercicio. Hacen ejercicio físico y hay una conexión entre el estado de tu cuerpo, también las disciplinas que alcanzas a través de esto y las metas y niveles de éxito que alcanzas en otros niveles de tu vida. El ejercicio tiene un efecto que se conoce como efecto de transferencia. Y es que me refiero a las personas que nunca lo han hecho o que no están acostumbrados y logran desarrollar un efecto de transferencia. En otras palabras, que cuando logras hacer un hábito de ejercicio, empieza a aparecer otra serie de metas cumplidas y de logros en otros aspectos de la vida, financiero, sentimental, espiritual, etcétera, etcétera. Así que el ejercicio es importante. Y número 5, perdonen que dice 4, es el 5. Estructurar y escribir un plan de alcance de metas. Brian Tracy, que es también un influenciador importante, tiene un ejercicio bien interesante. Yo se los dejo a ustedes por si acaso alguien lo quiere hacer. Él dice, este ejercicio ha transformado a miles de personas. Quiero que sepa que yo lo hice y fue lo que me cambió el 2019. Me lo cambió dramáticamente. Yo lo empecé a principios de enero del 2019 y empecé a ver los efectos en cuestión de nada. Él dice, coge un tiempo de soledad y escribe tus metas. No importa si las estás escribiendo bien o mal, no importa en ese momento. ¿Qué cosas tú deseas para tu vida? En todas las áreas que puedas pensar. Al otro día, repite el ejercicio sin mirar la lista anterior. Te puedes votar incluso si quieres, sin mirarla. Al tercer día, igual, sigue repitiendo. Siempre haz una lista de tus metas, de las cosas que deseas para tu vida, sin mirar el día anterior. Y eso va obligando posiblemente al subconsciente a articular los pensamientos y a enfocarse y a aclarar, y entonces desaparecen las que no son fundamentales y empiezan a coger fuerza aquellas que son fundamentales y empiezas a tomar como una claridad en las cosas que debes hacer durante el día para trabajar en esas metas. Muchas veces el ministerio no se ha disparado porque no hemos puesto metas para el ministerio. Yo no creo tampoco en decir, ok, nuestra iglesia va a tener 1000 personas para el 31 de diciembre. Hay pastores que hacen eso y les funciona, pues si quieren. Yo no opero tanto, así dice la Biblia en el libro de los Hechos, que el Señor iba añadiendo a la iglesia los que habrían de ser salvos. En otras palabras, eso es obra del Espíritu Santo. Pero por lo menos yo ponerme la meta de estar haciendo lo que se supone que yo esté haciendo, o lo que Dios me dijo en oración que debía hacer para que esto ocurra, ¿ok? Hay que hacer un plan de alcance de metas. Eso es un tema mucho más profundo.
se imaginan cuánto más, pero sencillo a la misma vez. Es sencillo y es práctico y es simplemente nosotros pegarnos a las personas correctas para que esto ocurra. El secreto, cierro con esto, es la creación de los hábitos correctos. Tú eres un hombre y eres modelo en tu casa. Cuando el hombre tiene los hábitos incorrectos, hay una irradiación hacia la esposa y hacia los hijos y hacia las generaciones. Pero no solamente eso. Recuerda lo que dije, que la causa número 1 del divorcio es el fracaso del hombre, de la cabeza. Cuando él fracasa, el hogar fracasa. Muchas veces las mujeres abandonan al esposo y se van y eso es tremendo porque las mujeres tienden a ser mucho más radicales en sus decisiones. Pero quiero que sepas que aunque no sea la decisión, posiblemente no sea la decisión correcta, si es que no ha habido maltrato físico, por ejemplo, o adulterio, yo las entiendo. Yo entiendo a algunas mujeres que me han dicho, es que no puedo más. Yo no puedo seguir arrastrando a este fracasado. Repito, no es que esté de acuerdo, posiblemente es una mala decisión, pero la entiendo, porque el hombre no ejerció su hombría, no ejerció su liderazgo y fracasó. ¿Por qué? Por no tener los hábitos correctos. Quiero que sepan que esto puede parecer abrumador, ya lo mencioné, pero no lo es si nos enfocamos en cumplir estas rutinas de manera pequeña, ¿ok? La razón por la que abandonamos muchas cosas, ok, tengo que bajar 10 kilos, pues voy a empezar a ir al gimnasio y vengo y hasta pago el año por adelantado, los 6 meses para obligarme supuestamente, y como dicen en Colombia, una frase que aprendí acá, esa plática se atrevió. ¿Por qué? Porque no, duré 3 días, duré una semana, 2 semanas. ¿Sabes por qué? Porque me impuse una cuota como para ver resultados. Eso no funciona así, esa es la fórmula para el fracaso. Debemos decidir, ok, Señor, ¿qué cosas están en desorden en mi vida? Camina conmigo este trayecto y voy a hacerlo pequeñito. Si nunca oro, voy a orar 5 minutos. Si nunca hago ejercicio, voy a hacer ejercicio 2 minutos. Si, a lo mejor todas las rutinas te toman 20 minutos, pero las tienes que hacer todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y cuando las haces todos los días, el mismo cerebro empieza a crear unos macros, en otras palabras, unas secuencias. Hay una red de neuronas en el cerebro que se llaman los ganglios basales. Ellos se encargan de coger eso que tú estás repitiendo y hacerlo un hábito. Y como dice Terry Savelle, dice, te tengo una buena noticia. Los malos hábitos son tan adictivos como los buenos hábitos, quise decir, son tan adictivos como los malos. Lo que sucede es que que producen bendición y éxito en tu vida. ¿Okay? Por eso, quien no tiene un hábito debe iniciar primeramente con la meta de crearlo. No diga, voy a ser una persona de oración. No, voy a orar 10 minutos, 5, 15. Alguien puede decir, pero eso no es orar nada, ¿no? Tú estás en un proceso de creación de hábitos. No tienes el hábito de leer. Hay gente que detesta leer. A mí nunca me gustó leer. Lo hago porque empecé a trabajar un hábito y ya es algo que ya aprendí a disfrutar. Pero si no tienes el hábito de leer, no decidas leerte un libro en una semana. No funciona así. Voy a leer una página diaria. Es mucho, lee un párrafo diario. Recuerda que eso es un proceso de formación de hábitos, no es otra cosa. Porque eso es lo único que te va a poder producir una conducta de éxito para impulsarte al éxito. Dice Charles Duhigg, que es un experto en el tema, fue un investigador que hizo y escribió un libro que es una joya, se llama El poder del hábito. Él dice que un hábito es una acción que una vez tú hiciste por decisión propia y repetiste por decisión propia, pero que ahora haces por programación. En otras palabras, deja que lo que Dios te dio acá adentro se encargue de producir esos hábitos y esos hábitos sean los que te impulsen hacia donde tú quieres. ¿Okay? Los cambios pequeños producen cambios grandes y siempre ha sido así. Lo importante es que sea todos los días. Bien, yo quiero cerrar en este momento, pero con la siguiente reflexión. Quiero decir 2 cosas. Primero, es posible que alguien que me esté escuchando hoy diga, este hombre ha dicho muchas verdades, yo quisiera hacer eso. Ok, lo que pasó hoy fue un suceso, como cuando vas a un retiro de fin de semana, o cuando oyes una prédica tremenda un domingo, o cuando oyes una conferencia, o ves un video importante, uno sale motivado y uno dice, y convencido, uno dice, yo tengo que hacer
algo en mi vida o tengo que corregir esto. A lo mejor hay áreas en orden, pero hay un par de áreas que tú sabes que deben mejorar. Y tú dices, no me siento exitoso en esta área, debo hacer esto y esto. Eh, Ningún suceso transforma sin un proceso. Es la combinación. El suceso dispara la llama. El proceso es el que realmente tiene esa metamorfosis, ese camino de transformación y de cambio. El, Igual el proceso sin el suceso es complicado porque la gente no tiene la energía para empezarlo. A lo que voy es, yo quiero desafiarlos a ustedes, como iglesia, como grupo de hombres, porque este grupo de hombres es un lugar de inmersión importante. Si hay cosas que deben elevar, hay que trabajarlo empezando hoy. En otras palabras, hay que salir de aquí diciendo, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, vamos a trabajar eso, vamos a trabajar el tema de las metas, vamos a trabajar el tema de los hábitos y coger un hábito a la vez y rendirse cuenta unos a otros. O sea, si no se hace colectivamente a través de un proceso, se perdió el efecto del suceso. Va a hacer falta otra conferencia de aquí a 6 meses que va a causar el mismo efecto, el efecto Alka-Seltzer, en otras palabras, que hay efervescencia, pero luego se va perdiendo otra vez. Eso es un fenómeno natural e inevitable en los seres humanos. Escuchamos, nos animamos y a los 3 días eso ha desaparecido. ¿Okay? Así que yo quiero dejarles ese desafío a ustedes, pastores, líderes, para que si hay algo que de mi compartir hoy se deba rescatar para los hombres, lo hagan inmediatamente esta misma semana cuando todavía está el fuego. Y lo segundo que les quería decir es unas palabras importantes de Jesús. Jesús dijo, ¿de qué vale al hombre ganar al mundo si al fin de cuentas pierde su alma? En otras palabras, la primera meta, si le pudiéramos llamar así, de éxito es conectar con Dios Padre. Y eso ocurre solamente a través de Jesucristo. Fíjate que no he mencionado eso hoy, pero no puedo cerrar sin decirlo. Porque ¿de qué sirve que me vaya bien y que esté haciendo dinero o que mi matrimonio sea exitoso, mi esposa sea feliz, que mis hijos estén orgullosos de su papá, que yo sea una persona correcta, íntegra, cuando realmente en mi vida la parte del espíritu está completamente carente? Yo no tengo ni idea qué va a pasar cuando yo muera. Ni qué sucede con mi espíritu. Esas cosas son materias reales y es materia bíblica y es materia del espíritu y se debe atender. Así que si alguien entre nosotros no sabe si ha nacido de nuevo, lo probable es que no haya nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo sabe que nació. Yo quiero animarte a que en este momento cerremos nuestros ojos todos y que tú estás ahí en tu intimidad y tú dices, yo no sé si yo conozco a Cristo. No sé si ese primer paso que es fundamental, ¿de qué voy a estar yo hablando de reconstruir mi vida si mi conexión con Dios no existe? Puedes decir, yo tengo mi religión. Si tienes tu religión, pues te felicito, pero la religión no salva a nadie, ni tiene ninguna capacidad para restaurar tu vida. La, la, las cárceles y los burdeles están llenos de personas con religión. Perdona que lo diga tan toscamente, ¿no? Yo quiero orar por ti y quiero invitarte a que ahí donde estás recibas el regalo de la vida eterna de Dios Padre a través de Cristo, que ese es el primer paso para cualquier cosa que tiene que ver con el verdadero y genuino éxito. Y te invito a que ores diciendo, Padre, te doy gracias por esta palabra de hoy y por el conocimiento de que Cristo es el Hijo de Dios. Gracias por el perdón de mis pecados. Te pido, Señor, que me recibas como tu Hijo para siempre. Y todo lo demás que se ha hablado hoy en cuanto a mi prosperidad y mi éxito, el cumplimiento de mi propósito aquí en la tierra, que se derive de la experiencia de conocerte como tu Hijo. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, me dirija y me inspire para yo alcanzar las cosas que tú has puesto en agenda para yo alcanzar. Y a fin de cuentas, toda la gloria será tuya, porque tú eres quien pones no solamente el querer, sino también el hacer. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, pasamos a la parte de preguntas e inquietudes. ¿Quién va a moderar esto? Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches.
Pastor José Aníbal, muchas gracias. Aquí hay una pregunta en el chat que dice, pregunta, ¿cómo hacemos si sentimos que Dios nos habla para realizar proyectos, pero nuestra ayuda idónea nunca está de acuerdo y debemos consultar todo con ella? ¿Debemos hacer lo que pensamos que debe ser? Esa pregunta es muy buena y muy difícil de responder, porque es probable que no haya una fórmula para atender esa situación. Tiene más que ver con la dirección de Dios que en lo que yo le pueda recomendar. En términos generales, como por poner una pauta, yo haría varias cosas. Primero, no empujaría el proyecto mientras ella esté completamente renuente. Yo hice eso una vez y me costó bien, bien costoso, bien alto, de impulsar lo que yo entendía que Dios me estaba diciendo. Y lo peor es que yo sentía la voz de Dios de manera, wow, no se imaginan, casi audible. Pero quizás no lo manejé con sabiduría. Yo creo que lo segundo es tener conversaciones con ella de corazón a corazón. Es posible que la renuencia de ella no sea por lo aparente. Quizás no sea renuencia porque no quiere que el esposo haga eso. Quizás ya hay desconfianza por la forma en que el esposo ha manejado las cosas. Quizás hay desconfianza en la capacidad de él, o quizás hay un área de su carácter que no está formada y ella le ha perdido la admiración por ese lado. O sea, eso puede suceder. Muchas veces hay cosas subyacentes que no son tan obvias y son cosas para dialogar. Yo creo que en un diálogo abierto corazón a corazón con la esposa, eh, posiblemente llegue el momento que diga, vamos a hacer una cosa, yo no pienso forzar esto, pero te puedo pedir que oremos juntos, te puedo pedir que tú estés abierta y alerta, no sea que Dios sí te diga algo en dirección a lo que en lo que yo siento. Y te prometo que sí, que yo voy a estar orando de modo que si lo que yo te estoy planteando empiezo a descubrir que no es exactamente lo que Dios quiere, yo soy el primero que te lo va a decir. Pero quiero que haya transparencia y honestidad entre nosotros para que podamos eh, llegar a un consenso. No que el uno esté haciendo algo que el otro no quiere, sino en consenso. Porque así como tú no quieres que yo haga algo, porque la razón que sea, igual de frustrado, si yo te forzara a hacerlo, igual de frustrado estaría yo si no lo hago sabiendo que Dios me está dirigiendo, entonces te estaría complaciendo a ti primero que a Dios. Entonces, yo creo que es un diálogo de corazón a corazón y orar, y es posiblemente que hay que dar un compás de espera. A mí me pasó una vez que yo tenía que tomar una decisión, pero mi pastor no estaba de acuerdo. Para aquel tiempo, estoy hablando de hace 30 años, 20 y tantos años, mi pastor no estaba de acuerdo y yo dije, bueno, si mi pastor no está de acuerdo, yo he aprendido sujeción, yo voy a aguantar esto. Y yo dije, Señor, yo necesito que mi pastor esté de acuerdo porque yo no quiero irme por encima de lo que él está sintiendo o diciendo. Y le dije, te pido que por favor tú hagas algo. Y fue milagroso. O sea, él dio un giro de 180 grados en su postura. Así que no debemos subestimar la capacidad de Dios. Dice la Biblia que Él a quien quiere endurece y a quien quiere ablanda. Así que yo creo que ese sería el camino. ¿Alguna otra? Siguiente pregunta. ¿Cómo no pasar esa línea que está entre avanzar al futuro y no convertirnos en ser solo soñadores? Hay un sector de la iglesia y líderes cristianos serios, genuinos, que creen que nosotros tenemos la responsabilidad de soñar y el derecho de soñar. Hasta he entrado en discusiones con un amigo pastor, que él es de esa línea. Yo he aprendido que nuestros sueños son correctos en la medida en que son los sueños de Dios. Pero la carne sueña también y yo creo que debemos poner a prueba nuestros sueños. Yo alguna vez preparé como una lista de cotejo como para saber no recuerdo todos los puntos que escribí en ese momento, pero por ejemplo recuerdo uno, eso que yo sueño, ¿a quién beneficia? Si me beneficia a mí,
Primariamente, yo tengo que cuestionar si ese sueño es de Dios. Porque los sueños de Dios están centrados siempre en los demás. En los demás. Que yo salgo beneficiado, eso es otra cosa. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero un ministerio, porque yo siento que Dios me ha dado algo que cuando yo lo ministro, causa, mejor dicho, pero unas consecuencias de bendición y de libertad y de entendimiento. Vamos a suponer eso. Pues yo quiero que Dios haga crecer mi ministerio y yo quiero alcanzar millones de personas. Resulta que eso también me va a producir mucho dinero. Pero, ¿qué es lo que me está motivando? Todo eso son temas para llevarlo a la intimidad con Dios y ser confrontados, porque la carne sueña mucho. Entonces, ¿cuál es la línea? La línea es la honestidad delante de Dios. De decir, Señor, esto yo sé que es tu sueño y por eso lo que pasa es que me da temor porque voy a salir muy beneficiado. Que a uno le encantan los sueños donde uno sale bendecido, tú sabes. Pero cuando Dios te dice, vete a un país del Medio Oriente a predicar de misionero, pues es posible que nadie quiera ese sueño, ¿ves? Entonces, claro, estoy poniendo un caso extremo. Pero yo creo que esa línea está demarcada por cuál es el sueño que Dios ha plantado en tu corazón y que tú sabes que proviene de Él. Y no que tú mismo te lo impusiste, porque existe lo que se conoce como sublimación. En otras palabras, la gente sublima sus intenciones. El que quería ser rico cuando antes, ahora dice, no, pastor, es que yo quiero ser rico para poder diezmar grandes cantidades. Y esa es una forma muchas veces de anestesiar su conciencia, porque sabe que hay un tema de avaricia a nivel inconsciente. O la persona que quería ser un artista famoso y ahora dice, no, ahora yo quiero ser un artista para el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo sale Dios glorificado? Tiene que ver con un propósito que es inherente a la existencia de esa persona, o simplemente es una persona que está buscando fama. Entonces, sí, la línea es delgadita y la pregunta es muy buena y no hay nada que lo reemplace como la búsqueda honesta de Dios hasta que Dios muestre a través de diferentes formas, pero ya eso sería tema de otra charla, de diferentes maneras, que ese es el camino. La siguiente pregunta. ¿El pueblo judío actual vive los principios de vida que se nos está dando en esta enseñanza? El pueblo judío actual está lejos de Dios en su mayoría, me refiero como nación. Hay judíos hasta ateos. Pero el judío aprendió unos principios que hoy día son estructura. Incluso hay unos cursos en cuanto a economía israelita. Y son cosas que son principios de vida aplicables a las finanzas. La gente me pregunta por qué el judío es tan próspero. Es que Dios lo bendice. Dios lo bendice, pero no es gratis. No es porque, o sea, Israel tuvo tiempos de gloria y tiempos horribles. ¿Por qué? Porque cuando se alejaba de las verdades de Dios, obviamente veía las consecuencias. Ahora, como nación, ellos conocen lo que es el ahorro, conocen lo que es la prioridad, conocen lo que es un principio fundamental, la posposición de la gratificación. Los hispanos no sabemos lo que es eso. El hispano quiere todo ahora, y si yo tengo ahora dinero y ponen el televisor que quiero, en especial voy y lo compro o me endeudo porque me acaban de dar una tarjeta de crédito. Entonces, si los judíos conocen, lo que pasa es que la gran mayoría de ellos no sabe que eso es herencia divina, que eso es a través de una trayectoria de milenios y bueno, de muchos de siglos, y sí, milenios, obviamente. Así que sí, yo diría que los judíos siguen principios correctos, principios honestos y reales que están en el libro de los Proverbios, y que cuando tú los aplicas no tienes que ser salvo para que te funcione. Los principios le aplican a todo el mundo. El que se lance de un piso 30 se va a caer para abajo, salvo o no salvo, cristiano o no cristiano. Los principios le aplican a todo el mundo. ¿Algo más? Sí, pastor. ¿Cómo saber cuando un mensaje de una persona que no conoce a Dios es de Dios? Muy buena pregunta y no es muy difícil de responder. Si tú conoces la palabra de Dios, tú puedes aplicar el principio de Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. Por eso es muy importante estar muy claro en las verdades de Dios. Cuando tú escuchas a una persona y dice algo que
Dice, eso no me suena. Si no estás seguro, pues investiga en la palabra y busca maestros y comentaristas serios y puedes resolver esa situación. Pero yo creo que esa es la única manera. Por ejemplo, hace poco, yo nunca pongo críticas a otros predicadores en mis redes. No lo hago aunque no esté de acuerdo, pero hace un par de meses no me pude contener. Yo no sé si fue mi carne o mi espíritu, pero dije, no me aguanto esto porque me parece que fue una blasfemia. Y es un predicador muy famoso, muy conocido, que dijo, a lo mejor cuando yo diga esto, algunos saben quién es, no, esa no es mi intención, que dijo en una prédica que cuando Simón trató de comprar el favor del Espíritu Santo a Pedro y Pedro lo rechazó, Simón estaba en lo correcto y Pedro era el que estaba equivocado. Como que es una buena práctica pagar para que haya los favores de Dios. Obviamente porque en su iglesia se practica eso. Cuando yo vi que están eh, sublimando el simonismo, como se le conoce a esa práctica, tratar de pactar o de dar dinero para que Dios te bendiga, yo dije, ya esto se salió de toda contemplación, yo no puedo quedarme callado. Y yo dije, es una aberración, y redes, y alguna gente me aplaudió, otros me criticaron, pero ¿qué voy a hacer? Pero lo hice pues porque, por lo que te digo, como ya uno conoce los estándares del reino, no quiere decir que uno sea perfecto ni que uno conozca todo, hay cosas incluso en las que yo he cambiado mi postura, pero no sin perder la esencia del reino, ¿ves? Y de la verdad de Dios. Así que la respuesta a esa pregunta es simplemente utilizando el discernimiento y la palabra, el filtro de la palabra de Dios. Y si alguien pregunta, pero yo soy nuevo en el Señor, yo llevo 6 meses, yo no conozco mucho, ok, pues consulta con alguien que tú sabes que es de fruto y que enseña una palabra sana y equilibrada. Es lo único que a mí se me ocurriría. La siguiente pregunta. Favor hacer resaltar en cómo puedo alcanzar metas que no, que no nos hacemos y no fracasar del intento. ¿Cómo ser el 3% que sí logra sus metas? Es una pregunta, mira, la forma no es difícil, pero es extensa la explicación, porque son muchos elementos, pero entonces voy a decir una de ellas. Por lo menos que si alguien me pidiera y me dijera, dime una, yo te diría que tienes que todos los días hacer tu lista de metas y hacer planes de acción. Primero, hacer tu lista de metas. Segundo, elegir las más importantes. Y tercero, las más importantes y bajarlas de 1 a 3 solamente. Y de cada una de ellas, crear un plan de acción con acciones concretas. Se ha dicho que 1 onza de acción tiene mucho más poder que 1 tonelada de planeación. Así que tiene que inmediatamente, lo antes posible, traducir en acciones pequeñitas. Y las acciones pequeñitas sumadas día por día le va a llevar, o sea, son micrometas, le va a llevar a la meta que es. De momento es que eso es lo más resumido que le puedo decir, porque es un poquito más abundante que eso, pero eso, si hace eso, ya le va a servir. Pastor, preguntan que cómo lo pueden seguir en las redes sociales, fuera de Instagram y otros. En Facebook y en Instagram aparezco como José Aníbal Rivera o Coach José Aníbal Rivera, es que yo no soy quien maneja mis redes, entonces no, ni me acuerdo. Creo que es Coach José Aníbal Rivera. Recuerden que Coach se escribe Coach, no con U, sino con A. Tengo un perfil en Instagram y en Facebook. Son las únicas 2 redes que yo sigo. ¿Algo más? ¿Quién más tiene preguntas? ¿El pastor o alguno de los del ministerio? ¿Puedo hablar? ¿Me oyen? Sí. Pastor Aníbal, esta semana, este mes en Nat Geo era el mes de la diversidad. ¿Cuál cree usted que es el papel que están jugando los medios de comunicación en nuestra masculinidad? Eh,
yo creo que no necesito argumentos para convencerlos de que los medios son la mano derecha de Satanás hoy día. O sea, sabemos que estamos, no sé si ustedes creen como yo, que Cristo viene pronto, y que estamos en tiempos complicados, y que hay una agenda del reino de las tinieblas que está desarrollándose de manera asombrosa delante de nuestros ojos. Los medios o sea, Satanás es hábil y es sabio haciendo lo que hace. Sabio para el mal, quiero decir obviamente estratégico, astuto. Y la denigración de la masculinidad pudiera ser el golpe más efectivo que puede causarle a la sociedad. Porque si el hombre es desbancado del rol de proteger y de labrar el huerto, ya no hay esperanza. Ya se trastoca todos los niveles de la actividad. El tema de la diversidad, el tema de del feminismo, por ejemplo, de la igualdad, es absurdo. El que tiene un poquito de cerebro sabe que es absurdo, pero hoy día la extrema izquierda, y yo no estoy hablando ahora políticamente, sino de los pensamientos de izquierda, están convencidos de que ese es el futuro y que ese es el mundo. Ese será el mundo nuestro si Cristo no viene. Por eso va a ser interrumpido por su regreso, pero definitivamente Dios siempre se ha reservado un remanente. Eso lo hemos conocido, lo hemos visto. Y yo creo que ahora mismo la iglesia está haciendo un relativo buen trabajo. Yo digo relativo porque no todos están, hay otras que están perdiendo el tiempo hablando de plata y hablando de cosas que a la hora de la verdad no son masculinidad, porque hay muchas mujeres también haciendo dinero. Pero la iglesia en términos generales está haciendo un buen rol, devolviéndole al hombre la conciencia o creándosela de lo que es ser hombre. O sea, realmente lo que pase o deje de pasar está en gran medida sobre nuestros hombros. Y cuando digo nosotros, nuestros, estoy hablando de los hombres, no de las mujeres. ¿Okay? Alguien dijo, cambia una mujer y cambiarás un ser humano. Cambia un hombre y cambiarás una casa. Cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, entendemos que él, no es que él imponía la fe de ellos. Si lo hacía, pues eso eran otros tiempos. Pero realmente cuando yo digo, yo y mi casa serviremos a Dios, es porque yo me voy a encargar de ser el ejemplo que ellos quieren. ¿Cuál es el problema hoy día? ¿Por qué hay tantos hijos de cristianos rebeldes? Porque sus papás no fueron modelos. Los vieron decir mentiras, los vieron en chancucos, los vieron con una doble vida, en la iglesia de una manera y en la casa otra. Te lo digo porque como pastor he tenido que escuchar muchos hijos frustrados, incluso de líderes cristianos. Entonces, obviamente, tiene que ver con una transformación real, no de la boca para afuera, algo real que diga yo no soy la persona que yo era, yo soy ahora realmente un hombre caminando en dirección cada día más de ser un hombre que es el que honra a Dios, el que preserva sus preceptos, es el que cuida y honra a su esposa y es el que gobierna la casa. El rol del hombre como gobernador de su casa no se debe perder. Y la mujer entender que eso no es machismo, es hombría y es la forma de establecer el gobierno de Dios en una casa con la ayuda de la esposa. Me encanta como lo dice un predicador amigo mío. Él dice, en mi casa la que manda es mi mujer. Él empieza así. Esa es la que manda. En mi casa se hace todo lo que mi mujer diga. Yo no. Yo mando solamente sobre una cosa, sobre ella. ¿Ves? Entonces, claro, y es un hombre que yo conozco de unos principios increíbles y de un gobierno masculino, pero amoroso y firme, y de provisión y de consuelo. Ese es el rol que tenemos que recuperar. Los medios no van a permitir que los buenos hombres realmente se manifiesten, ni los van a publicar. Así que le toca a la iglesia hacer su trabajo. ¿Alguna otra? Yo les entrego, si no hay más preguntas, entonces lo pongo en sus manos. Bueno, muy buena la exposición, Pastor José Aníbal, y muy clara. Yo creo que los temas que han sido planteados nos ilustran con tanta claridad
para el rol que tenemos que cumplir como hombres, y estaremos trabajando sobre ello, de pronto retroalimentando de estos conceptos para ayudar a los hombres que están presentes a que puedan implementar esas pequeñas cosas en el día a día para lograr hacer cambios. Muchísimas gracias. Yo creo que muy, muy bueno. Gracias, pastor. Gracias a ustedes por la oportunidad.